Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Venimos acá a presentar un libro. Presentar para nosotros y nosotras es hacer presente nuestro trabajo. Así que es una alegría en este tiempo trabajar por la presencia. Agradezco mucho a la editorial Teseo que nos permite mostrar nuestro trabajo. Somos un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que estuvimos haciendo dos proyectos basados en un historiador francés, Michel Desserteaux, y que ofrecimos como extensión de este proyecto de investigación unos encuentros abiertos a la comunidad de Ushuaia y de Río Grande que se llamaron Diálogos Filosóficos Interdisciplinarios. Por eso este libro se llama Diálogos Filosóficos Interdisciplinarios desde la Patagonia Austral. En estos encuentros también tuvimos invitados e invitadas y algunos de ellos están aquí para presentar el libro. Esta presentación de hoy va a tener dos partes igual que el libro. La primera parte es desde qué lugar conocemos los lugares del conocimiento. Este es un libro de epistemología, de teoría del conocimiento, de pensar cómo conocemos, y los dos proyectos que duraron 3 años tuvieron como objetivo repensar nuestras prácticas científicas. Pero precisamente el lugar desde el que conocemos no es meramente la validación de nuestro conocimiento, saber si este es verdadero o falso, sino es una epistemología que tiene que ver con la relación y con lo que hoy decimos como diálogo de saberes. Por eso el conocimiento científico va a estar hoy de la mano del arte. En la primera parte, del arte que tiene que ver con la pintura, y en la segunda parte de esta presentación, con el teatro. Aristóteles en la Poética decía que el modo de representación, con la palabra imitación o mímesis en griego, que quizá para los oídos occidentales parezca algo que tiene menos valor que el original, no es así. El poder representar, el poder hacer presente, se puede hacer, decía Aristóteles en la Poética, desde el teatro o desde la narración. Creo que el encuentro de hoy es otro modo de configuración del relato, de la narración, del pensamiento, de las ideas que los autores y las autoras hicieron en su libro. Y hoy van a ver ustedes, eso es lo que yo les pedía principalmente a las autoras de la primera parte, que mostraran las imágenes que no están en el libro y que sí formaron parte de su trabajo original, de su trabajo primero. Agradezco también a las otras y los otros autores del libro que hoy no están acá presentando sus trabajos, como Tomás Clemen de la UBA, desde En Tierra del Fuego, Silvina Romano, Laura Orlens, Carla Narvaiza, que vivió en Tierra del Fuego y ahora ya no está, Margit Ecol desde Alemania, Pierre-Antoine Fabre de la École des Hautes Études en Saint-Sociel de París, que fue codirector de los dos proyectos. Y hoy tenemos en la primera parte de esta presentación, ustedes lo van a ver, a María José Rossi, de la UBA de Buenos Aires, María Martinengo y Karina Bulino, profesoras de Río Grande. En la segunda parte, Alejandra Vitale de la UBA y Osmar Núñez, actor, que va a hacer presente el teatro también en esta representación. Paso la palabra ahora a Daniel Fernández, director del ICPA, biólogo, doctor en biología, y que fue el inspirador de estos diálogos filosóficos. Hoy acá en Ushuaia tenemos un día de mucha nieve. Si ustedes ven la portada del libro, que la va a mostrar Alejandra porque es la que tiene la versión impresa en Buenos Aires, en la portada del libro hay hielo. Pero no venimos hoy a traer hielo, ¿no? La otra polaridad del hielo es el fuego, lo propio de nuestra Patagonia austral. Así que hoy venimos como a reunirnos alrededor de este fuego. Yo agradezco a cada uno de los autores y las autoras, y agradezco a Daniel que me permitió sacar mi fuego filosófico en un ámbito. Cuando llegué yo en Tierra del Fuego en el año 2015, él en el 2016 me propuso por su propio interés en la filosofía estos diálogos filosóficos.
Así que te dejo la palabra, Daniel, y también para que expliques un poco cómo funciona nuestra universidad para los que nos están viendo y escuchando y no son de nuestra institución. Bueno, muchas gracias, Diana. Ya diste la bienvenida a toda la gente que está mirando y bueno, yo me sumo a esa bienvenida. Y sí, la verdad que, bueno, fue muy lindo ver crecer todo esto desde cero, todo por tu trabajo y el de toda la gente que se sumó rápidamente. La idea es, nosotros, yo actualmente dirijo el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es una universidad que está estructurada en institutos, no en facultades, y en nuestro instituto se dan 3 carreras relacionadas con las ciencias naturales: la biología, la geología y las ciencias ambientales. Y en ese ámbito, Diana vino a ser profesora de filosofía de la ciencia, epistemología de la ciencia, y la verdad que bueno, fue un encuentro muy interesante con Diana, que traía toda una formación que no era específicamente de las ciencias naturales, pero que rápidamente nos dimos cuenta que iba a poder aportar un montón de cuestiones, y bueno, lo ha hecho con creces, evidentemente. Y bueno, en algún momento de alguna charla surgió la idea de hacer diálogos interdisciplinarios, porque esa es una cuestión que nos interesa, la tenemos mucho en el discurso, pero nos cuesta llevarla a la práctica, entonces tenemos que intentar hacer proyectos, hacer cosas que pongan en juego esa interdisciplina, y además que permitiera trabajar entre los institutos y que fuera abierto a la gente, porque comenzó así, abierto a toda la comunidad de Tierra del Fuego, y después fue mutando en diversos formatos que Diana le fue dando cada año fue cambiando, fue modificándose y creciendo, y finalmente también fue llevado a la otra sede de la universidad en Río Grande. Así que bueno, estamos muy contentos con todo lo que viene pasando. Sabemos que es parte de un camino, no hay nada cristalizado, sino que todo fluye, todo cambia año a año, y vaya a saber qué cosa presentaremos el año que viene, pero por mi parte muy contento, y creo que esto está logrando este diálogo de saberes que es muy, muy necesario. Nosotros estamos formados en la disciplina, y si bien sabemos que es muy importante la interdisciplina, a veces nos cuesta generarla, nos cuesta participar, nos cuesta escuchar otros lenguajes, entenderlos, hacer el esfuerzo para comunicarnos, y estos diálogos la verdad que nos ayudan, nos están ayudando mucho a todo esto. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participan, y vamos a escucharlos. Bueno, yo quiero saludar a todos también, y eh, soy parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Río Grande. Quiero agradecer principalmente a Diana Viñoles, que dirigió el proyecto de extensión, y también bueno, a Daniel Fernández, que también ha participado en muchas ocasiones de los diálogos, de los encuentros que teníamos en Río Grande. Fue un encuentro mensual de agosto a noviembre. Aproximadamente hubo 11 encuentros, o sea, 11 charlas en realidad, y bueno, le pido disculpas por no nombrar a todos los que participaron en conversaciones, en diálogos de Río Grande, pero desde ya me parece que ha sido una experiencia muy, muy buena poder replicar esa experiencia que Diana inició en Ushuaia en la sede de Río Grande. Hubo mucha participación, y es una alegría que haya podido quedar plasmado en este libro, que recupera parte de esa experiencia. Por un lado, la experiencia interdisciplinaria, pero por otro lado también puso en juego lo transdisciplinario, porque no involucró solamente saberes académicos, sino que había participación de personas o también otros temas que relacionaban distintos tipos de saberes socialmente validados. Y en ese sentido no solo fue transversal la epistemología que está planteando Diana, sino también una idea de interculturalidad que se pone en juego. Y precisamente por ahí quería retomar una idea que me gusta, que está en uno de los capítulos de este libro, que es precisamente el que van a exponer las compañeras Gulino y Martinengo, que tiene que ver con el concepto de tejido, de pensar por un lado el territorio como tejido, en contra, digamos, o a diferencia de esa idea de territorio como una mera frontera, ¿no? Entonces la idea de tejido es una idea también de estos hilos que son distintos, que convoca
tanto lo interdisciplinario, pero también lo transdisciplinario. Así que todas estas ideas que han quedado plasmadas en el libro, creo que ese capítulo también lo refleja muy bien. Bueno, y paso a presentar a María José Rossi, a la primera expositora, que es doctora en filosofía por la Universidad de Torino, Italia, profesora regular de filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora categoría 1 en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Dirige el proyecto UBAFIT para una hermenéutica latinoamericana y caribeña del siglo XXI. María José Rossi, bueno, la exposición se llama El neobarroco como dispositivo lector y configuración topológica. Le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Karina. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias sobre todo, Diana, por la posibilidad de estar en esos encuentros, de escribir en el libro y por supuesto de participar en esta presentación. Realmente un gusto. Es cierto que no es fácil cuando se trata de una compilación encontrar un hilo conductor o algo que entrelace los diferentes temas, los diferentes abordajes. Nunca es fácil en nada encontrar lo común. Y sin embargo, yo creo que en el libro hay una noción muy central que articula al menos los textos de la primera y de la última parte, que es la noción de espacio. Diría que el espacio constituye el centro de una gran constelación en el que se encuentran otras ideas asociadas, todas ellas relacionadas con actividades, como las de caminar, deambular, incluso vagabundear, ¿por qué no? Hay, como señala Diana en la introducción, una analogía entre la acción de caminar y la de investigar, lo cual permite convertir al caminar, ¿no?, en un momento epistemológico central. Incluso podríamos incorporar a esta gran constelación el concepto de trayectoria, que trabaja también Diana sobre el final, en el artículo final dedicado a la biografía. ¿No? El concepto de trayectoria en ese caso se aplica a la vida, entendida como un recorrido también en el que hay retornos y también avances, regresiones y proyecciones, que Diana llama momentos regresivos y progresivos, tomando conceptos de Sartre y de Paul Ricoeur. En cambio, la noción de trama, se me ocurrió mientras iba leyendo, forma parte quizás de otra constelación, ¿no?, vinculada a la tarea de tejer, de entretejer, que quizás se asocie más a la noción de tiempo. Pero esto lo dejo como para que lo pensemos. Volviendo al caminar como categoría epistemológica, hay muchas maneras de recorrer el espacio, ¿no? Se puede caminar sin rumbo, se puede caminar por el mero gusto de caminar, se puede tener una meta. Cuando en alguna oportunidad propuse el concepto de deambular por los textos como un momento fundamental de la hermenéutica neobarroca, lo que justamente lo que quise sugerir fue que un primer momento con el texto tiene que parecerse a un paseo de reconocimiento, incluso, por supuesto, un paseo de placer también. Hay varios artículos en ese sentido en el libro que destacan con particular énfasis esta actividad de caminar como una actividad de reconocimiento inicial, que incluso podemos pensar sin mapas, sin brújulas, es decir, sin preconceptos, sin ideas a priori, que me parece a mí es el modo más aventurero de iniciar un viaje. Pero además es importante el lugar en el que uno camina. Por eso me pareció muy interesante esta idea de Certeau, de que existen zonas intermedias, es decir, ubicadas en el entre el lugar y el no lugar, incluso entre el presente y el pasado, entre lo oral y lo escrito. En cuarentena justo lo que nos falta es el entre.
¿no? Ese intervalo tan necesario entre una actividad y otra, que puede ser incluso un café con alguien, que es el que le da espesor precisamente a las actividades que están a los dos costados o a los ambos lados de ese intersticio tan importante. Este continuum temporal, lo que nos retasea, lo que nos roba, es el entre, justamente. Pero además, esta cuestión de las zonas fronterizas está especialmente subrayado en el artículo de Carla Navalza, que recurre incluso a una especialista en literatura de viajes, que es María Luisa Prat, y que elige María Luisa como epígrafe de uno de sus libros, Ojos Imperiales, una frase que me pareció muy interesante, que es: se puede observar muchísimo con solo mirar. Es ella la que desarrolla el concepto de zonas de contacto, ¿no? Por ahí pensé que se podrían cruzar estas investigaciones con las que realiza una antropóloga argentina que se llama Ana Camblong, que vive en Misiones. Y por supuesto también el artículo de las chicas de Karina y de María, Caminar, Conocer y Crear, se habla también de la curiosidad como un ejercicio de la mirada periférica y de la averiguación cómo seguir una pista. Y en este mismo artículo, hablando de las tejedoras y de los poetas astrólogos de nuestras comunidades ancestrales, se nos dice que ellos también construyeron tramas alternativas y subversivas que dislocan los posicionamientos epistemológicos tradicionales, cosa que me pareció muy interesante. Y ya que estamos en el terreno de la astrología, voy a hacer un breve comentario, a ver si me sale, a mi artículo. Es raro que en una presentación uno comente su propio escrito, pero bueno, no me está saliendo la pantalla completa, pese a que tomo Colegio 5, bueno. Es raro que uno presente su propio artículo, pero habida cuenta de que no pude ubicar las imágenes en el libro, las voy a poder pasar ahora. No está saliendo la pantalla completa, ¿verdad? Bueno. El artículo se llama El neobarroco como dispositivo lector y configuración topológica. Y bueno, lo que intento en mi texto es conectar la noción de topología, que es una rama de la matemática que articula elementos en el espacio, con el dispositivo denominado retombe. No me está saliendo, no estoy pudiendo pasar las imágenes. Es la segunda vez que no podés pasar las imágenes. Es la segunda vez. Ni ahora, pero ya vamos a poder, ya vamos a poder. Es tremendo que pase esto, porque bueno, qué lástima. Ahí está. Entonces decía que la topología es una rama de la matemática que articula elementos en el espacio, y yo lo relaciono con un dispositivo denominado retombe, que viene del neobarroco de Severo Sarduy, y que funciona de manera muy similar al modelo topológico, ya que lo que se propone es develar conexiones formales entre fenómenos aparentemente desconectados, ¿no? Entonces, yo puedo tomar el Renacimiento y encontrar correspondencias estructurales entre una trayectoria circular, como la que presenta Copérnico, una cúpula, o un tondo o un cuadro como el que vemos de Rafael. Y eso es lo que hace precisamente la exposición del artista francés Jean-Michel Otoniel, que visité en el Centro Cultural Kirchner en octubre del año pasado, que explora el vínculo entre arte contemporáneo y matemática. En esta muestra, obras de vidrio espejado dialogan precisamente con
la teoría matemática de los nudos salvajes, que pertenecen a la topología. Como vemos, abundan los nudos formados por esferas que reflejan otras esferas, lo que hace que el espacio, volvemos a esta categoría, se vea completamente dislocado. Este procedimiento se llama puesta en abismo, que es un procedimiento retórico también. Y vemos cómo en esta muestra se da entre justamente espejos curvos, ubicados uno frente al otro, que reproducen las imágenes al infinito. Es más, no solo reproducen imágenes al infinito, sino que producen el infinito. A mí me parece muy interesante concluir ya con esta idea, ¿no? De que cómo el arte puede dialogar con la ciencia y mostrarnos de un modo lúdico, estético y placentero algunos de sus conceptos más apasionantes, y que cuando se habla de infinito y de nudos salvajes, en verdad parece que hemos abandonado el terreno de las ciencias duras y nos empezamos a perder en un terreno un poco más blando, más metafórico, y sin duda alguna mucho más interesante también. Bueno, esto quería, por fin lo pude mostrar. Gracias a todos, a todas. Bueno, voy a presentar a las otras expositoras: Karina Gulino, profesora en enseñanza primaria, profesora en filosofía, licenciada en ciencias de la educación, diplomada en educación e investigación universitaria de la UTDF, maestranda en educación por Quilmes. Es profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de distintos espacios, y también, junto con María Martinengo, dirigen el taller de filosofía Reverberando. María Laura Martinengo, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur, docente de Teoría Política y Debates Políticos Contemporáneos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, fue directora del Museo de Arte Fueguino entre 2012 y 2016, realiza actividades de gestión, producción artística y divulgación, tanto en el ámbito de la universidad como en articulación con otras instituciones y espacios autogestivos de la Universidad de Tierra del Fuego. La exposición se llama Caminar, Conocer, Crear, una propuesta para pensar el territorio, con los aportes de Silvia Rivera Cusicanqui. Bueno, hola, ¿qué tal a todos, todas, todes? Yo soy también Karina Gulino y pertenezco a dos institutos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación desde el 2015 y el Instituto de Educación y Conocimiento desde el 2019 también. Y bueno, ahí estamos en el taller Reverberando, que es autogestivo, con María, y Diana Viñoles y Karina Giomi nos convocaron el año pasado para participar del proyecto de extensión Diálogos Filosóficos Interdisciplinarios, y para armar el conversatorio se nos ocurrió, voy a ir a ver si puedo, acá ir también mechando con algunas imágenes. Y a ver si puedo poner pantalla completa también. Ahí está. Se nos ocurrió pensar Caminar, Conocer, Crear, una propuesta para pensar el territorio con los aportes de Silvia Rivera Cusicanqui, ya que como profesoras de filosofía nos planteamos la urgente necesidad de construir miradas, andamiajes conceptuales, coloniales, europeos y hegemónicos, ofrecidos en nuestra formación inicial, para darle paso a la construcción comunitaria del saber, enraizadas en lo territorial. Y en este sentido, Silvia Rivera Cusicanqui, que es socióloga, activista, historiadora, militante, que nació en La Paz, Bolivia, en 1949, aporta conceptos sumamente necesarios en consonancia con estos propósitos. Entonces, la idea del capítulo es analizar conceptos apoyándonos en imágenes. La primera imagen que queremos mostrar, que no pudimos mostrar en el libro, es este mural de 15 metros que se encuentra en el barrio Sopocachi de La Paz, de Bolivia, realizado por muralistas que integran el grupo de arte de Huilca, que una es Isabel Aguilar Fernández y otro es Leonel Jurado Paxi. Este mural está conformado por varias figuras que merecen detener la mirada. Vemos una huicha, una abuela sabia, sosteniendo el Illimani, que es una montaña que se encuentra cerca de La Paz,
otros personajes memorables de Bolivia, como el Yatiri, que es el líder espiritual, pero también podemos observar, que por ahí está acá, se ve la trompeta, si la ven, alguna figura que resulta disonante, que es el trompetista Louis Armstrong. Para Paxi, del grupo Wilca, incluir a Louis Armstrong, un artista extranjero, tiene que ver con el concepto del ocheje, que este concepto nosotros lo retomamos en nuestro capítulo y es medular. Se trata de la coexistencia paralela de múltiples diferencias culturales que no se extinguen, sino que se antagonizan y se complementan entre sí. La idea del ocheje consiste en la reivindicación de la contradicción. Cheje es un color formado por manchas opuestas, es el gris jaspeado resultante de la yuxtaposición entre el negro y el blanco, que se confunden en la percepción como un gris, pero sin mezclarse del todo. De lejos vemos un gris jaspeado, pero cuando nos acercamos notamos manchas negras y blancas yuxtapuestas, y es precisamente esta contradicción lo que desarrolla la potencia de ese gris. Lo ocheje obedece a la idea aymara de que algo es blanco y a la vez es negro, su contrario. Algo es y no es a la vez. Obedece a la lógica del tercero incluido, va a decir Silvia Rivera. Además, la autora explica la necesidad de devolver la potencia metafórica de las palabras en la lengua aymara, para dar vuelta, por ejemplo, al estereotipo del concepto de gris o grisura que nosotros tenemos en el español. Si nosotros buscamos ese concepto en la RAE, ese vocablo remite a la insignificancia, a la mediocridad. Ante estos conceptos que denotan carencia, se trata de reivindicar lo manchado, lo contradictorio, el hecho de que somos una mixtura, no asumirnos una homogeneidad. Este concepto de Cheje está en clara contraposición a la idea hegemónica de lo mestizo, que supone una homogeneidad inexistente, y en términos políticos borra lo indígena, lo declara fenecido y parte del pasado. Este mestizo, definido como ciudadano, varón, europeo, moderno, ilustrado, mercantil, que niega el pasado, y que se determina en una escala de valores marcada por lo blanco, ¿no? Bueno, ahora le doy paso a María, yo voy a seguir con las imágenes. Bueno, ¿se escucha? Bien. Bueno, ahí Cari me da pie para continuar y la presentación ya la hizo Cari Giomi. Pero simplemente sí voy a decir que con Cari Gulino venimos trabajando hace 2 años, ya lo dijo Cari Giomi, también ya lo dijo ella, pero nos parece interesante insistir en que llevamos adelante un taller de filosofía autogestivo hace 2 años en la ciudad de Río Grande, abierto para quien se quiera sumar, de manera, digamos, como no académica, ni con ningún programa, ni currícula, y como que tiene que ver un poco con eso el espíritu también de este artículo que escribimos, y también con que justamente venimos trabajando con Cari, más allá de que si bien las dos nos desempeñamos en la Universidad de Tierra del Fuego, lo hacemos en institutos diferentes. Ella trabaja en 2 institutos, y yo trabajo en otro instituto, que es el de Cultura, Sociedad y Estado, en la carrera de Ciencia Política, y entonces en ese sentido capaz que voy leyendo o investigando, o en mi tarea pedagógica, con lecturas diferentes, capaz a las que hace Cari, que da otras materias, más allá de que las dos tengamos formación en filosofía, y entonces como que todo el tiempo se da esta idea de ir construyendo el conocimiento de manera dialógica, construyendo, o esbozando, si se quiere, algunas ideas, o ir pensando, pero como dando bastante asidero a la idea de lo dialógico, que justamente forma parte del título de este libro. Así que bueno, Cari venía diciendo que la idea de Cheje, que tiene que ver con la convivencia de los opuestos, sin anularse mutuamente, se opone justamente a la de Mestizo, que plantea una suerte de homogeneidad, de acuerdo con la cual pareciera que ya no hay como cierta pureza, si se quiere. Y en ese sentido se declara entonces eso que no pertenece a esas categorías de lo hegemónico, se declara fenecido, se declara muerto, o no se le presta atención, como sucede históricamente, digamos, en nuestra América con las comunidades originarias. Y en ese sentido, de hecho, nos pasa, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver
que en el museo, por ejemplo, en el Museo Municipal, y esto es una tarea de relevamiento que hicimos en el marco de otro proyecto de investigación en el que trabajo con otros docentes del ICSE, pero bueno, relevamos cuál es un poco, incipientemente, porque en realidad el proyecto lo comenzamos y pandemia, pero la idea tiene que ver con relevar un poco cuál es el discurso hegemónico u oficial respecto de las comunidades originarias en Tierra del Fuego en las instituciones estatales. Y por ejemplo, en el Museo Virginia Choquintel, que es un museo de Río Grande, encontramos esta imagen, que es una imagen de Lola Kiepja, y el rótulo que acompaña esta imagen dice que es la última chamán Shelknam, ¿sí? Entonces, como que en este sentido, precisamente nos planteamos, en función de qué discurso se determina que una determinada población o una determinada comunidad se declara extinta porque supuestamente murió su última representante. Digamos, qué clases de presupuestos subyacen en la idea de suponer que porque determinada persona muere, se muere con ella toda una comunidad, y entendemos que algo de lo que subyace a esos presupuestos tiene que ver justamente con la supuesta idea de pureza de la sangre, o de, digamos, o de determinadas identidades que parecerían en este sentido cerrarse sobre sí mismas, y no permitir justamente esta idea de que las cosas contradictorias conviven, digamos, tanto hacia el interior de las comunidades como hacia el interior de las personas que formamos parte de esas comunidades. Entonces, en ese sentido nos parecía que era bastante pertinente, o que era posible pensar, a partir de algunos conceptos de Silvia Rivera Cusicanqui, qué es lo que se dice oficialmente en las instituciones de nuestra ciudad, entre otras cosas, porque el artículo no apunta específicamente a eso, sino más que nada a retomar algunos conceptos de Silvia Rivera que nos parecen potentes para pensar. Y en ese sentido, otro de los conceptos que sumamos es el que viene acompañado de esta imagen, que es la del astrólogo poeta que sabe. Supongo que ahí Cari estará por cambiar la imagen. Pasamos a la del astrólogo y después volvemos con Benjamin. La del astrólogo poeta que sabe, que tiene un poco que ver con lo que decía al principio María Fernanda Rossi. María Fernanda es. Creo que me confundí de nombre. María José. María José, perdón. Hay acá en Río Grande otra conocida con ese nombre, por eso me confundí. María José, lo que decía, o lo que dijo también Cari Giomi respecto de esta idea de la trama como en oposición al mapa, y de la idea de, digamos, de la coexistencia o la posibilidad de coexistencia entre diferentes disciplinas de las que venimos hablando también ya desde el inicio del título del libro. Y el astrólogo poeta que sabe, que es una de las imágenes que recupera Silvia Rivera, de una carta de más de 1000 páginas, escrita por Guaman Puma Ayala al rey de España en ese momento, que es de 1100, ahí estoy metiendo la pata, no me acuerdo la fecha exacta, pero bueno, tiene que ver con esta idea de quien es conocedor de los ciclos del cosmos, pero a la vez también puede cultivar los alimentos, ¿no? Como en esta coexistencia de que el conocimiento no es esta cosa occidental, meramente teórica, que tiene que ver con investigar cosas y que no tiene nada que ver con el territorio en donde se encuentra, como si fuera algo completamente desterritorializado, por ejemplo, de alguna manera. Y bueno, entonces como que apuntaba un poco por ahí la idea de retomar estos conceptos y de pensar el conocimiento como justamente una construcción en permanente trama y en permanente interrelación con otras cosas, sean diferentes disciplinas o sean diferentes aspectos que hacen a la cosa, ¿no? Como que la cosa no se puede aislar tal y como se pretendería oficialmente desde la hegemonía que divide en especialidades. Entonces como que bueno, apunta un poco por ahí la idea del trabajo. Y la imagen del Angelus Novus de Benjamin, que es una imagen como ya mucho más cliché, si se quiere, para los que venimos de las humanidades, es una imagen que inmortaliza a Benjamin con su tesis 9 de la filosofía de la historia, en la que vemos a un ángel que se encuentra pasmado porque delante de sí lo que ve son ruinas sobre ruinas que se acumulan, y él quisiera detenerse y poder recomponer lo despedazado, dice Benjamin, pero está empujado por un viento huracanado hacia eso que llamamos progreso, dice Benjamin. Entonces el viento huracanado arremolina las alas de este ángel, que se aleja pasmado de todo eso que ve, y todo eso que ve precisamente es lo que llamamos progreso. Y eso tiene que ver, Silvia Rivera misma lo vincula con la noción de Quimnaira, Aymara, que tiene que ver con
digamos, con la idea de la suma, de cómo en el presente se condensan pasado y futuro, que justamente se hace eco un poco de no pensar el tiempo de manera lineal y vacía y homogénea, sino justamente un tiempo en donde conviven diferentes tiempos, cosa que si tratamos de pensar desde los parámetros hegemónicos occidentales, se hace, digamos, se hace mucho más difícil porque justamente entendemos el tiempo, nos lo enseñan, primer clase de primaria es hacer una línea de tiempo. Entonces, digamos, en nuestra concepción, esa visualización del tiempo como algo lineal es, digamos, está muy presente, nos interpela permanentemente. Entonces, en ese sentido, la noción del Kimnaira tiene que ver con ir hacia adelante, pero hacia adelante está el pasado, porque en realidad el pasado es lo único que puede formar al presente, y en ese sentido habilitar diferentes futuros. Así que bueno, iba un poco por ahí la idea de este trabajo que esperamos que, obviamente pudimos haber sintetizado muy brevemente, con algunas imágenes, pero que está bueno poder mostrarlas, ya que en el libro original no pueden estar presentes. Muchas gracias, María José, Karina, María. Y ahora pasamos a la segunda parte del libro, y también veo que ya están llegando algunas preguntas, ya formularon por Facebook algunas preguntas los que nos están escuchando, y los invitamos a que lo sigan haciendo, porque cuando terminemos ahora la siguiente exposición, vamos a poder dialogar con los que nos están mirando. En la segunda parte del libro, uno de los lugares, sin duda, de nuestro conocimiento es la propia biografía, la biografía implicada de quien escribe, quien piensa, quien se hace las preguntas, y la biografía de los otros íntimamente relacionada con nuestras propias biografías. Vamos ahora a convocar al arte con Osmar Núñez, actor de teatro, de televisión, director, profesor, que ganó todos los premios habidos y por haber, y que ahora con su voz va a hacer presente a Carlos Mujica. Esto es una introducción al trabajo de Tomás Clemen y Alejandra Vitale sobre Carlos Mujica, el sacerdote, ustedes recordarán, asesinado en 1974, perteneciente al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Lo que estudia Alejandra, desde un punto de vista muy original, son los archivos de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, DIPBA, y nos va a contrastar, después que escuchemos esta voz de Carlos Mujica en una disertación del año 1972, vamos a ver la configuración que de Mujica hacían los informantes de la DIPBA. Así que si habilitas tu micrófono, te escuchamos, Osmar Núñez. Es muy importante el valor que le da el cristianismo al aporte de la revolución interior. Y tenemos que entrar en eso. Yo personalmente, como miembro del movimiento del Tercer Mundo, estoy convencido de que en la Argentina solo hay salida a través de una revolución, pero una revolución verdadera, es decir, simultánea. Cambio de estructuras y cambio de estructuras internas. Yo me opongo violentamente a todos los que pretenden reducir a Cristo al papel de un guerrillero, de un reformador social. Jesucristo es mucho más ambicioso. No pretende crear una sociedad nueva, pretende crear un hombre nuevo, como la categoría de hombre nuevo que asume el Che, sobre todo en su trabajo El socialismo y el hombre. Es una categoría netamente cristiana que San Pablo usa mucho. Hay un pecado personal, fundamental, que es el pecado del egoísmo. ¿Qué es pecar? Es tratar a una persona como si fuera una cosa. Pero está el pecado colectivo o estructural, que es fundamental, que significa romper, cambiar o destruir todas las estructuras que liberan a los hombres. ¿Cuáles son las estructuras opresoras?
aquellas que establecen un tipo de dominación de unos hombres por otros. Yo pienso que el sistema capitalista liberal que nosotros padecemos es un sistema netamente opresivo, precisamente por eso. No solo porque hay muchos hombres que se aprovechan del fruto del trabajo de la mayoría, sino porque además las relaciones que se establecen son relaciones de dominación, relaciones despóticas. Por eso pensamos que entra perfecta y totalmente dentro de nuestra misión sacerdotal esa lucha. Por eso, como movimiento, los sacerdotes del tercer mundo propugnamos el socialismo en la Argentina como único sistema en el cual se pueden dar relaciones de fraternidad entre los hombres. Dice Jesús, no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No el chupacirios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que realmente con los hechos, con su compromiso, hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El amor de los hermanos. Aquel que se juega por sus hermanos se está adhiriendo a Cristo aunque no lo sepa. Y aquel que no se juega por sus hermanos, así pertenezca a 45 congregaciones, tenga familiares curas y monjas por todos lados, ese, aunque le ponga cualquier cantidad de velas a San Cayetano, no es cristiano. Añade Jesús, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Esto no hay que interpretarlo como pretenden algunos, como si Cristo viniera a invitarlos a la lucha armada, no. Este problema lo trata Cullmann en su libro Jesucristo y los revolucionarios de su tiempo. Cullmann señala que Cristo rechaza como satánica la tentación de erigirse en líder guerrillero, en líder político, tentación a la que lo quieren llevar algunos de sus seguidores. 3 de ellos, por lo menos según Cullmann, eran guerrilleros. Pedro, el primer papa, que en la noche de Getsemaní saca rápidamente la espada y con toda precisión le corta la oreja a Malco, sirviente del sumo sacerdote que colaboró con el arresto de Jesús. Y Pedro muestra así que está acostumbrado a usar las armas. Simón, llamado el Celote, y Judas Iscariote. Por lo menos esos 3, dice Cullmann, habían formado parte del ejército de liberación palestino de la época, los celotes, que luchaban contra el Imperio Romano. Cristo rechaza como satánica la tentación de ponerse al frente de ese ejército de liberación para liberar política y socialmente a su pueblo. Jesús pretende crear un nuevo tipo de relación entre los hombres, pretende crear un nuevo tipo de hombre que va a llevar a una profunda revolución de las estructuras. El padre Arrupe, en el documento sobre cuál debe de ser el compromiso del jesuita hoy, del sacerdote en general, señala al referirse a esa radical exigencia de Cristo. Cuando más verdaderamente viva la Iglesia el misterio de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, mejor sabrá la Iglesia cómo su Señor da su vida por la vida del mundo, renunciando a los poderes malignos que defienden nuestra existencia social. Hoy a esos poderes malignos los podemos llamar imperialismo internacional del dinero y oligarquías nativas, que son las que le chupan la sangre al pueblo. El hombre tiene un destino divino. Por eso cada ser humano, aunque esté borracho o sea ladrón, es un ser con potencialidad divina. Y si es un desheredado, si vive en una villa miseria, lo tengo que amar mucho más para que pueda participar efectivamente en el poder, para que gobierne a través de aquellos que realmente lo representan, porque es hijo de Dios, no es un cualquiera. Para mí, cristiano, esta es una experiencia importantísima
En la villa, aparte de que estoy con mis hermanos y estoy dispuesto con la ayuda de Dios a luchar por ellos, les puedo decir, ustedes están liberados, porque en la medida en que creen que son hijos de Dios, empiezan a tomar conciencia ya mismo de su tremenda dignidad. Gracias, Omar. Gracias a por ustedes. traer tu fuego al fuego de la pasión también que animaba a Carlos Mujica en esta conferencia. Paso Gracias. ahora a dar la palabra a Alejandra Vitale, a ustedes. Alejandra es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de posgrado en lingüística en la Universidad de Minas Gerais de Brasil y actualmente es profesora de la UBA y también de la Facultad de Filosofía y Letras y del ciclo básico común. Adelante, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Osmar Núñez por haberle dado la voz a Carlos Mujica, gracias a Diana, gracias a Pierre Fabre, tu director de tesis, gracias a quien te conocí, a Daniel Fernández de la Universidad de Tierra del Fuego. El capítulo que integra el libro justamente tiene una primera parte que analiza la disertación que dio Carlos Mujica, que se llama El rol de sacerdote, donde plantea que el discurso religioso y el discurso político, que la religión y la política son indisociables, de un modo que podemos retomar lo que decía María José, de esos pasajes y de esa mixtura de no poder separar una cosa de la otra. Voy a compartir pantalla para entonces referirme a la segunda parte del artículo, en donde se analiza a partir de 2 proyectos de investigación que dirijo y con la colaboración de Tomás Clemen, la imagen que construye la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires de Carlos Mujica, y entonces planteamos lo siguiente. Primero les recuerdo, para quienes no conocen, que la DIPBA fue creada en 1956, un año después del golpe contra Perón en el 55. Fue cerrada en 1998, en plena democracia que Argentina, sabemos, recuperó en el 83. Desde 2000, el archivo de la DIPBA y el edificio donde funcionó quedó a cargo de la Comisión Provincial de la Memoria, y en 2003 el archivo se hizo de consulta pública. Como prueba del sistemático espionaje al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, en el archivo de la DIPBA se hallan preservados 8 tomos que reúnen 2.295 folios dedicados al movimiento, incluido el padre Carlos Mujica. En una primera parte, el hincapié estaba en saber qué sacerdotes pertenecían o no al movimiento. Y eso va a construir implícitamente un modelo de sacerdote ideal implícito para la DIPBA. Por ejemplo, para considerar o no si los sacerdotes formaban parte del movimiento, se consideraba que solamente se dedicaran a la acción parroquial, que su ámbito de acción fuese solo dentro de la parroquia, de la iglesia, que no tuviesen relaciones ni con partidos políticos, ni con estudiantes, ni con los gremios, que su prédica no sea revolucionaria y que respetaran la jerarquía de la iglesia. La contracara implícita de estos sacerdotes que iban a pertenecer al tercer mundo era ese sacerdote ideal entonces que no se metía en política, que limitaba su acción a la parroquia y que no tenía una prédica revolucionaria y que respetaba la jerarquía. Estos 8 tomos se inician en 1970, es decir, con el gobierno de Livingston, y terminan en 1973 con el gobierno de Cámpora. En el artículo nosotros nos basamos sobre todo en un legajo, un documento que se llama Antecedentes del Padre XX
reproduce la tachadura del nombre del padre Carlos Mujica, porque por la ley de habeas data de preservación de los datos personales, los llamados archivos de represión, entre los que se destaca la DIVBA, cuando dan la documentación a los investigadores, tachan los nombres personales, ¿sí? En la primera parte de este documento, Antecedentes del padre Carlos Mujica, se leen una serie de sintagmas como uno de los líderes de más predicamento, el respeto de quienes fueron sus compañeros como así sus maestros, su dedicación al estudio y su verdadera vocación sacerdotal. Se destacó por su personalidad, realiza una carrera considerada brillante, una carrera sacerdotal brillante. Como se desprende, el agente de inteligencia manifiesta una admiración, una valoración de Mujica por su carrera, su personalidad, su liderazgo, por tener una verdadera vocación sacerdotal. Esto es algo interesante que se destaca en este documento. Ahora bien, en otro fragmento se sostiene lo siguiente: las coincidencias que entre el padre Mujica y los marxistas, tengo que ir para atrás, los marxistas se dieron paulatinamente y sus actividades en los medios universitarios se consideran que fueron dadas especialmente en el plano doctrinario y no en el desarrollo de actividades subversivas. Aparece lo que en la tradición retórica se llama las parejas filosóficas de la teoría y la práctica. Nuestro marco teórico es el análisis del discurso que recupera nociones de la retórica. La peligrosidad de Mujica está minimizada. ¿Por qué? Porque su compromiso está en la doctrina, pero no en la práctica, en las actividades subversivas. De alguna manera, entonces, esta peligrosidad de Mujica está atenuada, como se observa en los sintagmas en negrita y subrayados. En otro tramo, que me parece interesante compartir, dice: si bien la Iglesia ha dado su opinión sobre la necesidad de un cambio de estructuras socioeconómicas, lo que se pone en tela de juicio es la actitud de algunos clérigos, como en el caso del padre Mujica, que apartándose un tanto de la necesidad de evangelizar y exaltar los valores espirituales, los supeditaría un poco a los de orden material. En tal sentido, parecería que el fin último del hombre quedaría conformado o satisfecho en este mundo y no justamente dentro del mundo espiritual. No leo bien la cita, pero ustedes sí, porque les veo la carita a ustedes, sino del material. En el recitado de Osmar y en la primera parte del artículo, analizo con detenimiento cómo para Mujica no puede haber un cambio de estructuras externas si no hay un cambio de estructuras internas, y cómo el pecado es tanto interior como exterior. De modo tal que resulta interesante que la DIVBA no está respetando el pensamiento de Mujica en el sentido en que él subordinaría lo espiritual a lo material. Al mismo tiempo se observan, si bien una crítica se pone en tela de juicio, ciertos elementos lingüísticos que atenúan también la crítica y la peligrosidad. ¿Por qué? Se habla de un tanto, el verbo parecer, que no expresa certeza, el condicional, de modo tal que Mujica aparece como un otro objeto de la vigilancia, pero su peligrosidad está, como vemos, atenuada. Y entonces, para ir finalizando, porque quiero ser breve, hay un fragmento que dice: el padre Carlos Mujica en sus conferencias no aporta soluciones prácticas, sino que da soluciones teóricas que no se fundan en la realidad imperante en el país, y como buen orador realiza equivocadamente apreciaciones de hechos acaecidos en el país llevado por su oratoria combativa.
Me interesa este fragmento porque otra vez reaparece esas parejas de teoría y práctica. Mujica queda vinculado a lo teórico, no a la praxis, de allí que se minimice su peligrosidad, porque es en la práctica donde aparece ese sintagma que vimos antes, subversión. Mujica es reconocido como un buen orador, y esto está relacionado con una oratoria combativa, es decir, una oratoria polémica, pero también una oratoria apasionada. Y esto me parece muy interesante porque en esta posición de Mujica, en donde discurso religioso, discurso político, religión y política están indisociablemente ligadas, el liderazgo tanto religioso como político está vinculado a una buena oratoria. Y en esto recuerdo a San Agustín, a su reivindicación de la retórica para también el discurso religioso. Es decir, que el buen orador y el liderazgo, tanto religioso como político, va a aunar a Mujica. En los últimos legajos del 73, Mujica va a estar muy vinculado al peronismo revolucionario, pero en la época de Cámpora sabemos que Mujica no avaló la lucha armada de Montoneros. Sin embargo, como decimos en el artículo, más allá de que su peligrosidad no sea exacerbada por este servicio de inteligencia, fue asesinado en 1974 por la AAA. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por haber traído su arte, su ciencia, su conocimiento a esta mesa, como estudia María José en el barroco, a esta especie de banquete. Y sabemos que tenemos algunas preguntas. Voy a leer una pregunta que ya nos fueron haciendo. A ver, Karina. De Daniel Oscar Ricciardi. Quisiera preguntarles si el concepto tomado para el análisis de los chejes puede asemejarse en algo al yin-yang de los chinos. Es para Gulino y Martínez. Bueno, voy a responder yo. En realidad, en términos generales, pensaba, ahí lo charlamos con Cari en un chat privado, porque a mí en principio me pareció que sí, que puede ser análogo pensarlo, en la medida en que tiene que ver como con la convivencia de cosas diferentes en un espacio. Si pensamos en la figura clásica del yin y el yang, que es esta del círculo en donde se ve la mitad blanca, la mitad negra y cada una con un puntito, ahí ya me pongo a dudar un poco si es análogo o no, porque en realidad ahí vemos que si bien hay cosas opuestas que conviven, y de hecho en una primera aproximación al yin y el yang, porque tampoco sabemos demasiado en realidad respecto de filosofía oriental, pero hay como una separación muy nítida y muy clara en ese blanco que está en el negro y en ese negro que está en el blanco, me parece. Entonces hay como una suerte de complementación de fuerzas opuestas que necesariamente para estar tienen que estar como conviviendo, y me parece que en ese sentido lo cheje tiene más que ver como, no con tanto esta cuestión de separar dicotómicamente, ¿no? Como que el yin y el yang alude a una separación dicotómica entre lo femenino y lo masculino, y así. Y me parece que en lo cheje se juegan nociones que tienen que ver como que, con que justamente no hay diferencias tan taxativas o fronteras tan claras entre lo uno y lo otro, sino que por eso mismo se trata de la contradicción. Entonces, en ese sentido, me parece que no sería tan asimilable. Pero en un primero, si lo pensamos como abiertamente en términos de que hay cosas que permanentemente se contaminan de otras y están en permanente transformación, ahí podría ser que un poco sí. Si me permiten tomar también la palabra, creo que también en el libro y esta tarde quisimos presentar como esa superación de las polarizaciones, ¿no? Hoy empezamos diciendo, estamos hablando desde Tierra del Fuego, la Tierra del Hielo, y a la vez la Tierra del calor intenso como puede ser el fuego. Estamos
viviendo en una isla, muchos de nosotros habitando este lugar que elegimos y al mismo tiempo habitando otros lugares al norte, donde tenemos también familias y afectos. Estamos acá de los 4 institutos de la universidad, estamos con amigos. Le miro la cara a María José, que fue mi estudiante en el secundario. Ahí se dio un caso de superación del discípulo del maestro por el discípulo. Así que un poco creo que fue esta idea. Nosotros muchas veces tenemos esta mentalidad, como decían también las chicas, de lo lineal, el progreso parece como ir cobrando más espacios. Hay como mucho campo para la imaginación, y eso es lo que nos da el arte. A veces el trabajo científico es el aprendizaje de determinadas técnicas, como cualquier trabajo, como el de Osmar, como el de la pintura, como el de los muralistas, pero lo que nos interesó bucear en este libro, en nuestra vida, en nuestras prácticas, es la posibilidad siempre de la creación, de la imaginación, de buscar hacer concordar lo discordante, ¿no? María José también hablaba de Riquet, que estudió tanto este tema de hacer, de representar, de la mímesis. Cuando uno relata, como hicimos esta tarde, seguir como relatando y configurando nuestro trabajo, busca concordancias en lo que es discordante y heterogéneo. Quiero también decir, si quieren cerrar con una palabrita, los que estamos acá en esta mesa, miro la hora porque creo que estamos en los 60 minutos, que no nos pasamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, solamente las ganas de volver a Tierra del Fuego, Diana. Fue tan lindo haber estado ahí, tan hermoso. Sí, precisamente en esto... perdón. Un saludo para Carla Narváez, que sé que está conectada mirando. Genial. Genial. Para Carla, este proyecto de investigación tuvo físicos como Daniel Badagnani, que no sé si está por ahí, psicólogos, ingenieros como Carla Narváez, preocupada por integrar la espiritualidad en su trabajo. En los diálogos filosóficos, por ejemplo, durante el 2018 estuvieron, si la memoria no me falla, Daniel Fernández hablando del aniversario de la reforma universitaria, y ese año venía María José a presentar su trabajo, pero justo nos agarró en medio de una reivindicación una reivindicación de la educación pública, así que terminó dando una clase pública también sobre Aristóteles, sobre la política de Aristóteles, otro clásico, en la avenida San Martín. Y en el 2019, el año pasado, estuvo Alejandra Vitale acá. También llevamos este proyecto al barrio Dos Banderas, donde tuvimos un proyecto de extensión, y también estuvimos ahí hablando sobre todo con un grupo de mujeres. Y en el año 2019 fue que Karina Gulino y María Martinengo estuvieron en los diálogos filosóficos. Y cuando yo escribí mi primer libro, Osmar Núñez, generosamente, sobre Alice Domont, otra biografía que a mí me atrapó y me sigue atrapando, Osmar Núñez le dio su voz, y ahí nos conocimos hasta el día de hoy. Bueno, creo que estamos en horario, yo soy medio obsesiva con la hora. ¿Alguien más quiere decir algo? Que lean el libro, que vale la pena. Que lean el libro. Ya leeremos sí, el libro. El libro se puede... Sí, se puede bajar gratuitamente de la editorial Teseo, de la página de la editorial, donde es muy sencillo poder inscribirse para bajar este libro. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a los que nos escucharon, y gracias a este trabajo que venimos haciendo, que nos ilusiona, gracias a los estudiantes, si están ahí escuchando, que algunos me dijeron que se iban a conectar, que siempre se llevan lo mejor de nuestro corazón. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Saludos para todos.